Cordial saludo, emprendedores y empresarios. En la sesión de trabajo de hoy vamos a continuar analizando otro método, otra técnica referente a ese proceso de estudio y análisis que requiere todo emprendedor en la toma de decisiones, bien sea con el propósito de crear antes de iniciar operaciones. Se deben realizar este tipo de estudios y análisis en la toma de decisiones para minimizar, reducir la incertidumbre y el riesgo. Igualmente, si el enfoque o el propósito es fortalecer y sea en esa decisión de fortalecimiento la creación de una nueva línea de productos, el conquistar un nuevo segmento de mercado, el hacer una ampliación de la infraestructura o de la planta de la empresa, lanzar una nueva sucursal. Son muchas las alternativas que se pueden llegar a presentar para el fortalecimiento de la empresa, y antes de la toma de decisiones de cualquiera de ellas es importante hacer estos procesos de consulta, estudio y análisis en la toma de decisiones para minimizar los riesgos. Y es importante que estos procesos que estamos compartiendo a través de esta propuesta de servicio FOME-PYME, el emprendedor y el empresario los realice de manera enlazada, coordinada, encadenada con los demás métodos. No es suficiente con solo aplicar o desarrollar uno de estos métodos. Se debe hacer la coordinación y el enlace de los diferentes métodos para que la toma de decisiones cumpla con reducir, minimizar ese nivel de riesgo e incertidumbre. Si no se hace de esta manera, el emprendedor y el empresario va a tomar una decisión equivocada, una decisión errónea, y los resultados van a ser negativos. Y a nivel empresarial, esos resultados negativos es perder dinero, y en la mayoría de los casos es mucho dinero. Por ello la importancia de que el emprendedor y el empresario, en este proceso formativo de cambio que se está desarrollando a través de esta propuesta de servicio FOME-PYME, realice el proceso. Antes de iniciar con nuestra sesión de trabajo de hoy, quiero nuevamente invitar a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal para que se suscriban al canal. Igualmente que aquellas personas que ustedes conocen y con las cuales ustedes se relacionan, y que vean ustedes que esta información, este proceso es importante y relevante, se lo den a conocer para que ellos también se suscriban al canal, para fortalecer ese canal y lograr continuar compartiendo con todos ustedes, con todos los emprendedores y empresarios, esta herramienta para que logren ese camino al éxito que cada uno está buscando. De igual manera, recordarles sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, las cuales ustedes pueden plantear debajo del video en la plataforma de YouTube. Está dispuesto para que ustedes hagan esas recomendaciones, esos comentarios, esas preguntas, esas inquietudes, sus aportes. Y si alguien requiere de un acompañamiento en una idea o en una empresa, también nos lo da a conocer para contactarlos. Bueno, demos inicio a nuestra sesión de trabajo de hoy, que también corresponde a esta segunda parte de la propuesta, en ese proceso de estudio y análisis en la prospectiva, prefactibilidad y mercado, bien sea con el enfoque de crear o de fortalecer empresa. Y ese proceso que se está realizando a través de esta segunda parte de la propuesta es un proceso analítico global, en ese escenario global, en el mundo de los negocios y en el empresarismo, en el cual debe afrontar coyunturalmente todas las empresas hoy en día. Llámese una empresa industrial, llámese una empresa manufacturera, agroindustrial, de producción, de distribución, de comercio o de servicios, y en cualquiera de los tamaños de las empresas, llámese micro, pequeña, mediana o gran empresa, en todas aplica.
Y el estudio que vamos a realizar y el análisis de la sesión de trabajo de hoy hace referencia a la evaluación de proyectos, que es como la recopilación de esos diferentes métodos como es el direccionamiento, la planeación estratégica, la estructura organizacional, la prospectiva, la matriz DOFA, todos esos diferentes métodos que se requiere de información para la toma de decisiones. El cómo evaluar toda esa información es que se puede apoyar y coordinar y contrastar el método de evaluación de proyectos. A través de un proyecto es que se logra consolidar toda esta información para la toma de decisiones, bien sea para crear o para fortalecer la empresa. Entonces, desarrollemos nuestra sesión de trabajo de hoy en ese método de evaluación de proyectos, el cual debe conocer el emprendedor y el empresario. Todo emprendedor, toda emprendedora, todo empresario, toda empresaria deben de conocer estos diferentes métodos para la toma de decisiones y lograr buenos resultados, lograr resultados eficientes, eficaces y efectivos. Iniciemos entonces con conocer la definición y contextualización de este método, que es alcanzar cómo evaluar un proyecto o un plan de negocios de una manera óptima, el cual es necesario tener el marco de referencia de una información ágil, oportuna sobre esa actividad económica en la cual se va a desempeñar la empresa, la actividad productiva o el negocio. Desde los fenómenos económicos, pasando por la parte de diferentes factores y variables como la política económica, diseñando por el gobierno de turno. Cada uno de los gobiernos, en los periodos en los cuales se desarrollan, hacen diferentes tipos de cambios y esto afecta de manera directa a la empresa. Por ello es que todos estos fenómenos económicos, pasando por la política y los gustos y preferencias de los clientes y consumidores, de acuerdo a la investigación de mercado que se haya realizado, el contrastar, el relacionar todos estos tipos de investigación son vitales para poder hacer la evaluación de toda esta información en ese plan de negocios o en ese proyecto productivo, el cual está diseñado desde el punto de vista y enfoque financiero. Finalmente, las actividades productivas, los negocios y las empresas, el enfoque y el propósito final es financiero. Capital es cómo generar ingresos. Por otra parte, la evaluación de proyectos conlleva establecer la relación entre la rentabilidad y la liquidez frente a los diferentes tipos de riesgo que se presentan en ese plan de negocios o ese proyecto empresarial, para saber cuál va a ser esa inversión que se va a realizar y con base en ese nivel de inversión cuál va a ser su retorno y cuál va a ser su rentabilidad, por la presencia de variables exógenas incontrolables, los cuales se encuentran en los dos grandes escenarios del entorno y el mercado. De acuerdo a ese entorno económico, a la productividad y competitividad y al fenómeno de la globalización, el cual repercute de manera directa e indirecta en todas las actividades en el mundo de los negocios y el empresarismo, de acuerdo a esa dinámica de hoy. Y el uso eficiente de los recursos para aumentar el margen de ganancia y el patrimonio de los inversionistas o de quienes van a hacer el desembolso del capital. En la gestión de los proyectos, la evaluación de proyectos es un proceso en el cual se determina el establecimiento de cambios generados en un proyecto a partir de la comparación del estado actual y el estado previsto con base en la planificación. Es contrarrestar esa información que se tiene con los diferentes métodos aplicados en la empresa, como es el direccionamiento, como es la planeación estratégica, como la estructura organizacional, es cuantificar y cualificar todos esos recursos en los cuales la empresa requiere o se apoya
para el cumplimiento de ese propósito y de esos objetivos. A través de la evaluación de los proyectos se hace el análisis y se contrasta toda esta información para la toma de decisiones y así lograr el cumplimiento de los objetivos que se están buscando. Vamos a ver ahora las técnicas, herramientas y características de este método. Es el conjunto de antecedentes justificados. Eso es lo que se logra a través de este método de evaluación del proyecto o de plan de negocios, que esté justificado, reduciendo así el nivel de incertidumbre y de riesgo, en donde se establecen las ventajas y desventajas que se tiene para la asignación de los recursos que sean los adecuados para que no hayan despilfarros o desperdicio de una idea o de un objetivo que se ha determinado, bien sea para el crear la empresa o para el fortalecimiento de la empresa, los cuales aseguren de una manera acertada la toma de decisiones que haga posible disminuir el riesgo de equivocarse en la ejecución de ese proyecto empresarial de acuerdo al enfoque o el propósito que se está buscando. En la búsqueda de la solución, a través de ese plan de negocios o proyecto empresarial, se busca solucionar un problema, una necesidad, o el aprovechar una oportunidad para obtener la rentabilidad y liquidez inteligente de forma sistemática al planteamiento de ese problema que se ha identificado en ese proyecto o en ese plan de negocios, apoyándose en la investigación para un proyecto de investigación que sea privado o que sea de un alcance social, también aplicaría. Para la gestión y trámites de ese capital que se requiere, bien sea para capital de trabajo o para capital de infraestructura que se requiere para la empresa. Cuando los inversionistas deciden utilizar los recursos, que son sus recursos, o de parte de terceros para inyectar ese capital en esa actividad productiva, estos van a asumir el riesgo, ellos van a asumir el riesgo de su capital. Por ello es que requieren de que esté sustentado y argumentado para minimizar la incertidumbre y el riesgo que se puede significar el fracasar en dicha experiencia. Por ello es que es tan importante la evaluación del proyecto desde el enfoque financiero y económico. Y en ocasiones, si esto no se realiza de una manera técnica y se contrasta toda esta información, puede ocasionar pérdidas. Y esto sucede en muchos casos cuando no se hace el proceso contrastando los diferentes métodos. La evaluación del proyecto de inversión tiene como propósito establecer en el presente ese proyecto y si es rentable de manera económico y financiero, desde el enfoque económico y financiero. Eso es lo que se logra a través de la evaluación del proyecto. ¿Cómo aplicar este método? Teniendo establecido el proyecto, ya documentado el proyecto, el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente de acuerdo a lo que se ha planteado en el problema de ese proyecto o ese plan de negocios, con la intención de resolver muchas necesidades humanas, las cuales logra que sean rentables. Es indispensable entender que la acción debe tomarse con base en la decisión que justifique la aplicabilidad de esos recursos que se van a invertir en lo que se ha propuesto en este proyecto, debido a los recursos disponibles que son limitados. Los recursos no son ilimitados, los recursos son limitados y por esa limitación es que se requiere de hacer esa evaluación del proyecto. Obliga a destinar conforme a un mejor aprovechamiento de esos recursos. Al aprovecharse mejor esos recursos se logra que sea mucho más rentable, sin perder de vista los rangos planteados y previstos en el proyecto y en la evaluación del proyecto, de esos objetivos que se pretenden lograr, que se quieren obtener.
En esa evaluación de proyecto se analizan varios aspectos. Uno de los primeros aspectos que se analizan es el análisis técnico, que debe establecer la factibilidad técnica de operación del proyecto, de que realmente cuente con la cualificación y con los recursos y las capacidades operativas de ese objetivo que se está buscando con ese proyecto. Se hace el análisis económico, el cual determina la convivencia económica y la rentabilidad del proyecto. Y también se hace el análisis financiero, que hace referencia a la disponibilidad del origen de esos fondos que son necesarios, sean en capital de trabajo o en capital de infraestructura, y que estén de manera muy clara y de manera muy concreta, documentada y argumentada para la toma de decisiones. Y finalmente el análisis intangible, que implica considerar los efectos no cualificables de un proyecto. Son esos aspectos desde el orden legal, de acuerdo a la incidencia que puede tener ante una opinión pública, entre muchos otros factores en los cuales el proyecto puede incidir. Teniendo esta información y aplicando cada una de estas técnicas, se logra de manera muy acertada el lograr unos resultados eficientes, eficaces y efectivos. Hemos terminado nuestra sesión de trabajo de hoy. Nuevamente invitarlos a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal, que se suscriban al canal, hacernos sus comentarios y sus recomendaciones y sus inquietudes, sus aportes, y aquella persona que requiera de un acompañamiento individual nos lo dé a conocer para poderlos contactar. Cordial saludo.